En décimas de segundo tuvimos que decidir por la vida de nuestro hijo. Solo se escuchaban gritos y muchas sirenas. Nos dicen, bueno, pues evidentemente ha sido un derrame cerebral y no hay solución. Tuve que hasta pedir permiso para darle ese beso a tu propio hijo, un besito, pero estaba tan frío, es tan desgarrador. Primero que quiero escuchar es, hay una oportunidad para ti, y como no lo había, lo primero que pude preguntar es si algo tan chiquitito como era mi José Andrés podía ser donante. Sentía que ojalá otros padres no tuvieran que pasar por lo que yo en ese momento estaba viviendo, que te están arrancando el corazón de cuajo. José Andrés se va, pero su muerte no es estéril, se va dando vida. Que tu hijo en esa operación lo que ha dado vida a otras personas, pero tu hijo se ha ido, ¿eh? Ahí hay una dualidad. Y en esta sonrisa que tú ves, es la vida de mi pequeño que ha hecho que se transforme la mía y sienta de verdad cómo merece la pena vivir. Tenía dos opciones, morirme con él o agarrarme a la vida y cantar y saltar con ella. No podía convertirse en mi verdugo si yo le había dado mis entrañas. Al que no entiende tu forma de llevar el duelo, ¿tú qué le dirías? Cuando me veo o cuando me escucho, es como una tercera persona. Si lo pienso, digo, ¿cómo has podido? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida, gracias por estar ahí. Y hoy estoy con mi amiga, porque lo puedo decir bien alto, mi amiga Susana Herrera. Muy buena. Muy buena, yo enamorada de ti siempre. Y bienvenida de nuevo, porque tu entrevista hace más de un año en nuestro canal funcionó súper bien. Hubo un montón de gente que nos dijo, tiene que volver Susana. Nuestro amigo Leo también nos dijo, tiene que volver Susana. Le voy a dar un besito muy grande a Leo, Es porque verdad. es que nos Una parte impulsa. fundamental de ese proyecto, ¿eh? Qué bonito. Está siempre ahí pendiente, Juanje, y en este caso Susana tiene que volver y... Nada más nombrarlo ya estoy emocionándome. No, sí, se espera una entrevista bonita. Como sabes, tenemos en esa cajita una sorpresa para ti. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Pero bueno, para empezar y para poner a todos los que nos están viendo y escuchando en contexto, me gustaría que definieras primero quién es José Andrés y qué ocurrió. Bueno, pues José Andrés fue y es y sigue siendo un ser de luz. Un ser de luz que vino a cambiarme la vida y que vino a ponerme las patas arriba. Muchas veces le digo, para ya de mover las alas, que traes a tu madre matada de cosas tan bellas y de momentos tan maravillosos, pues como ahora estoy aquí. Antes de empezar me decías, ¿cómo estás? Digo, estoy como anestesiada, porque estoy megamente feliz, la verdad. Pero en décimas de segundo, Juanje, la vida nos puede cambiar. Y nunca nos imaginamos que en décimas de segundo también tengas que decidir por la vida de tu propio hijo. Yo siempre he tenido la ilusión y las ganas de ser madre. Era una cosa que desde niña, no sé por qué, porque mi padre era maestro y tal vez el estar siempre rodeada de niños en mi colegio Santa Ana, en la línea de la Concepción, ese lugar que me vio nacer y que creo que me dio este temperamento de ser tan brava como el Atlántico y tan suave como el Mediterráneo, vino a me quedo sin palabras, pues porque ha sido tanto. José Andrés fue tan deseado después de un aborto. Y mi marido y yo, Andrés y yo, era la ilusión tan grande que teníamos en tener ese hijo. De hecho, en la primera cita lo primero que me dice Andrés es si quería ser la madre de sus hijos. Claro, yo digo, este hombre que me está contando. Ya ves. Este hombre que me está contando. Y le dije, tú estás un poco loco, vamos, tú eres un cachondo mental, ¿no? Pero sí que es verdad que nos unió el hecho de querer ser padre y serlo juntos. Qué guay. Entonces, José Andrés vino, que todo el mundo me preguntaba, ¿cómo estás, Susana? Digo, ni me lo preguntéis porque estoy tocando el cielo con la punta de mis dedos. Ya ves. Era una sensación tan maravillosa desde todo el embarazo, desde que nace ese pequeñillo y los 7 meses que estuvo con nosotros. Desgraciadamente, la historia cambia. ¿Y qué ocurrió? Porque de estar tocando el cielo, como has dicho, de pronto la vida estabas Pues trabajando, sí, ¿no? ¿Y sí, cómo sí. fue? ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, pues yo estaba trabajando en la iglesia del Divino Salvador, la iglesia colegial del Divino Salvador, en pleno centro de Sevilla. Yo trabajo en televisión, como bien sabes, y me dice uno de los encargados, Juan Garrido, un sacerdote que era el párroco de allí, si yo quería un calendario de ángeles. Y le dije, no, no, Juan, para Ángel el mío, que es de carne y hueso, y le enseño la foto que le acababa de hacer a José Andrés con tan solo 7 días. La primera vez que lo saco de casa, mi programa es Testigos Hoy en Canal Sur Televisión, que es un programa sociocultural religioso, y el padre Javier Re, mi maestro de vida y de profesión, al que le debo tanto, me dijo, nada más sacar al niño me lo traes que te lo bendiga. Total, que ese día fuimos a que lo bendijera, le hicieron la prueba del talón, que fue la excusa de sacarlo, la prueba del talón, e inmediatamente lo llevamos al estudio de fotografía, donde yo me había hecho fotografías de embarazada que jamás, y siendo de los medios de comunicación, nunca me había hecho en un estudio fotográfico una foto, y sí me la quise hacer de embarazada. Era algo tan bello y tan maravilloso que bueno, pues me hice esa fotografía y es la que yo enseñé en esa grabación. Y justo después suena el teléfono y yo escuchaba muchos gritos y mis compañeros diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y digo, ¿qué no pasa? Y les di el teléfono y yo sabía que algo estaba pasando. Y en ese momento, ¿quién te llama? A mí me estaban llamando mi marido, pero solo se escuchaban gritos y muchas sirenas y muchas... Y ahí me quedo sin palabras. Me quedé sin palabras porque yo sabía que algo estaba sucediendo y que era con mi pequeño. Y evidentemente es que no podía ni hablar y eran mis compañeros los que cogieron ese teléfono e inmediatamente recogimos todo y nos marchamos al sitio donde nos habían indicado y es que Andrés, mi marido, había tenido un accidente en el que se había explotado una rueda y la mala suerte que se da contra una farola y el movimiento hacia adelante y hacia detrás. Él iba perfectamente en su sillita y con su padre y ese movimiento hacia adelante y hacia detrás el que le produce un derrame cerebral. Y en ese momento entiendo que cuando llegas allí no te habían contado la gravedad de la situación, ¿no? No sabíamos nada. Simplemente que te dijeron que había sucedido algo y que te dirigieras hasta allí, ¿no? Sí, recuerdo que era una cola impresionante hasta llegar al sitio. Tuvimos que parar porque era una cuesta hacia arriba y todos los coches parados y había 2 ambulancias, una a la derecha y otra a la izquierda. Y cuando llegamos, que iba yo con uno de mis compañeros, pues me dijeron que a la derecha no, que me metiera en la de la izquierda que estaba mi marido, porque en la otra estaba el pequeño José Andrés. Cambia todo, Oh. cambia todo. Pues porque no, eh, Andrés no hablaba, estaba fuera de sí. Nos dijeron que nos marcháramos hacia el hospital y que ya llegarían los dos. Entonces a mí me llevaron al hospital y allí esperé a que llegaran los dos. Y no sé cómo, no sé, porque yo recuerdo todo ese trayecto llamando a mis padres, llamando a mi hermana, llamando a mi gente más cercana. Yo no recuerdo aún cómo tuve ese... Interesa, ¿no? Sí, aún hoy, tantos años después, me lo sigo preguntando. Pero te puedo asegurar que Dios tuvo que tocarme porque no era normal como yo estaba. Y todo el mundo iba llegando y aquello era una tragedia porque encima, de eso hablaremos después, me imagino, fueron muchas horas en un pasillo.
Ahora hablaremos de la humanización, ¿no? La importancia de la humanización en la sanidad que muchas veces se nos olvida. Sí. Y en ese caso, en ese pasillo, ¿qué transcurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque Nosotros no estábamos a la espera que nos dijeran cualquier cosa. se sabía que el niño estaba grave, ¿no? Sí, y de hecho lo vimos pasar, pero no nos dejaron Ni tocarlo, ni ¿no? acercarnos, ni tocarlo, nada. Y ya una de las veces nos dijeron, ya pueden pasar, ya, pero por favor, que sea muy breve, porque hay muchos niños alrededor y se pueden alarmar de ver ahí a esos padres, ¿no? Y por fin conseguimos entrar y pude darle un besito, pero estaba tan frío. Una de las cosas que tú hablas, ¿no? Que echaste en falta fue esa humanización, el poder tocar a tu hijo, ¿no? Era como... Eh, en realidad es que te sientes que no sabes nada, Ya, porque al principio no nos contaron nada, simplemente que había tenido un derrame cerebral, pero nosotros no sabíamos ni qué significaba ni qué consecuencias iba a traer eso. Entonces fueron muchas horas de espera sin saber y estando en un pasillo, fue con el alivio de la gente que iba llegando, iba estando contigo, ¿no? Hasta que ya en un momento determinado, a las horas, nos llaman y nos dicen, bueno, porque al niño lo trasladan de hospital, que es cuando yo pido por favor darle un beso, que tuve que hasta que pedir permiso para darle ese beso a tu propio hijo. Te entran ganas de arrancarlos de la, de la camilla y llevártelo con todos los cables y todo y salir corriendo. Es tan desgarrador y tan frío todo que, que, que parece que no lo estás viviendo en primera persona. ya, Parece como una película, ¿no? ya. Y cuando nos llaman y nos dicen, queremos hablar con ustedes, y nos dicen, bueno, pues evidentemente ha sido un derrame cerebral y, y no hay solución. Entonces, claro, yo lo primero que quiero escuchar es, hay una oportunidad para ti. Y inmediatamente, como no lo había, lo primero que pude preguntar es si algo tan chiquitito como era mi José Andrés, con tan solo 7 meses, podía ser donante. Yo no sé cómo ni por qué, porque jamás lo había hablado con Andrés, nunca había pensado en el tema de la donación. Sí lo estaba barruntando porque estábamos preparando un reportaje que justo a la semana siguiente lo íbamos a hacer con esa coordinación de Fíjate, trasplantes. lo que es la vida, ¿eh? Fua. O sea, una semana después íbamos a hacer un reportaje sobre la donación de órganos con ese equipo de trasplantes que recibe a José Andrés ese día. Ahora hablaremos de ese duelo, de tu gestión del duelo, totalmente diferente. Incluso si hablamos del duelo que llevó tu marido y en el caso que también llevaste tú. Pero me interesa mucho ese proceso, ¿no? De la donación. Cuando tú dices y preguntas, ¿no? Si algo tan pequeñito puede donar, ¿cuál fue la respuesta y cómo empieza ese proceso? Usted tranquila, ahora vendrá el equipo de trasplante, vendrá el psicólogo, hablarán con usted. Y yo le dije, no, yo necesito saber si José Andrés se puede ir dando vida. Pues porque yo sentía que ojalá otros padres no tuvieran que pasar por lo que yo en ese momento estaba viviendo. O sea, y siempre digo que es ayer, ¿eh? O sea, han pasado 20 años y siempre digo es ayer. Porque es que jamás te puedes imaginar que te puedan decir que no hay solución. Entonces yo solo podía pensar en otros padres que les pudiera aliviar ese dolor, porque te están arrancando el corazón de cuajo. Es tan fuerte. Yo creo que es que no hay palabras. Y entonces le insistí, por favor. Mi marido agachó la cabeza. José María Javier, que estaba con nosotros, dijo, Susana, espera el milagro. En aquel momento se estaba esperando el milagro de Madre Purísima, Ujú. de las hermanas de Sor Ángela de la Cruz. Y yo le dije, José María, si es que nos están diciendo
que es muerte cerebral. No hay marcha atrás. El milagro es que él se fuera dando vida. Mis padres se levantaron de la habitación y se marcharon. Y entonces me dijeron, sí, puedes ser donante. Y ese sí. Ese sí que yo le digo del compromiso, como cuando vas a casarte o cuando, eso sí, cuando te vas a hacer sacerdote o monja, ese sí. En esas dos letras hay un antes y un después. Hay un antes y un después, pues porque con palabras no lo puedo explicar y ya te digo que luego tuve que escribirlo porque es que no había manera de poder descifrarlo. En ese sí, cuando te dicen sí, yo muero con José Andrés. Muero, pero inmediatamente. Yo lo sentí. Sentí que me hacía otra persona nueva. Sentí una paz tan inmensa que no hay palabras para poder descifrarlo. Porque era como decir, José Andrés se va, pero su muerte no es estéril, se va dando vida. Y eso es lo más grande que se puede sentir. El saber que una vida se convierte en más vida para otros, ¿no? Yo en ese momento no sé por qué entendí eso. Ya ves. No lo sé. Aún hoy me lo pregunto, porque además me atreví a decirle, José María, ¿yo mañana podré levantarme? Porque claro, yo veía tanta tragedia, tanto dolor, tantos gritos, tanto llorar a mi alrededor y yo estaba tan en paz, estaba tan como estoy ahora, ¿no? Con una sensación interior increíble de decir, he muerto contigo, pero vuelvo a vivir. Y vuelvo a vivir con un gracias a la vida que me da ese hijo, pero me da el poder decir, tu muerte no es en vano, José Claro. Andrés. Ahora vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de ese duelo que estás diciendo que es algo que nadie, incluso cuesta trabajo entender. Yo ya lo entiendo porque llevo muchos años conociéndote y me parece brutal, pero hablaremos de todo eso y de la diferencia, como hemos dicho, incluso con la forma de gestionarlo con tu marido. Pero una vez me decía, tenemos que contar también la parte del donante, que siempre Sí, se habla, ¿no?, del receptor, hombre, pero la complejidad también por parte de la familia, el hecho de estar esperando, ¿no? Porque al final es una operación, te llaman, te informan. sí. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso es muy fuerte, es muy fuerte, porque tu niño entra cadáver en una mesa de operaciones y al ser donante, ahí acaba todo. Pues porque el donante es anónimo. Yo siempre digo que me encantaría poder cambiar muchas cosas y desde hace 20 años lo llevo hablando, pues como ese verte tirado en ese pasillo, cuando a mí me hubiera encantado estar de la mano con mi hijo, poder achucharlo, poder besarlo, cuántas veces hubiera querido y no pude, ni yo, ni mi marido, ni mi familia. Eso tendría que cambiar, porque el donante, y además lo digo con tanta fuerza y con tanta seguridad, es el primer eslabón de la cadena. Sin donante no hay donación, sin donante no hay trasplante, sin donante no hay nada. Ya podamos tener los mejores equipos sanitarios a nivel profesional y a nivel de medios que podamos tener. Sin donante no hay nada. El donante no se compra, el donante no se vende. El donante es único en generosidad. Y en nuestro caso tuvimos que decidir por la vida de nuestro hijo. Hoy, gracias a Dios, hay muchos donantes vivos, Ya. del cual para mí ha sido también una fuerza el saber que hoy también se dona en vivo, ¿no?
pero el donante nunca ha estado cuidado. Gracias a Dios las cosas están cambiando. Porque en ese proceso lo que notaste fue esa parte de que te faltó un poquito, ¿no? De más humanidad en el... No, verás, yo siempre digo que por la persona que me tocó, Ujú. que me comunicara todo, cuento esta historia hoy, Ya, porque ahí sí vi yo humanización en la salud, ¿no? Empatía con nosotros. Es que fue increíble cómo ella nos iba preguntando, pero no paraba de llorar. Y yo decía, esta mujer que no nos conoce de nada, yo no soltaba una lágrima entonces. Yo, yo decía, pero ¿por qué esta mujer está así? El peor momento, la peor pregunta, y tener esa fortaleza de seguir diciéndote cuánto pesaba, estaba sano, ya. tenía alguna enfermedad de transmisión, o sea, y la veías cómo lloraba, que yo decía, Dios mío, esto es muy fuerte. Ya. Ojalá no existiera esa pregunta en ese peor Ya. momento, ojalá. Pero claro, entonces lo que notas que, entre comillas, falló fue que te dijeron, vete para casa, ¿no? Y ya luego te vamos avisando según esto. Claro, ¿no? Verte Mm. que no nos pudimos despedir de él, de estar con él tantas horas que estuvimos Allí. y lo siguiente es verlo Ya. cuando te lo sacan en la nevera, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, gracias a Dios, las cosas han cambiado, ha evolucionado mucho el mundo de la donación y el trasplante, pero yo aún creo que al donante no se le sigue cuidando, porque el donante no es que dé, acaba en esa mesa de operaciones, tiene toda una familia detrás. Y mira que yo he dado con la mejor coordinación de trasplantes del mundo, creo yo, que fue esa coordinación abanderada por el doctor José Pérez Bernal, que recuerdo que nos escriben una carta al mes, justo Ujú. al mes, y yo contesto a esa carta. ¿Qué te dice esa carta? Esa carta te dice que la operación de José Andrés había sido todo un éxito y que había ido a parar a 3 niñas su hígado y sus riñones y que estaban en Madrid y en Barcelona. En 3 niñas. Yo que nunca, Voy a tener siempre había querido una niña y, oye, pues digo, y ahora son 3 niñas. Ya ves. ¿Y sabes algo de ella? No se puede saber porque siempre ya te he dicho que acaba en una mesa de Ujú. operación y pasa a ser anónimo el donante. Ujú. Y yo no lo veo bien a nivel personal, pero según me cuentan los entendidos, ha de ser así, pues porque luego Ya. surgen muchas historias. Yo, porque mi manera de vivirlo y de verlo es totalmente distinto, ¿no? Yo, aunque fuera de lejos, me encantaría saber dónde están esas niñas, ¿no? En Madrid, en Barcelona. De hecho, acabo de llegar de Barcelona, que luego te contaré una experiencia preciosa en el 21 cumpleaños de José Andrés. Y, y oye, siempre dice, igual te estás cruzando con ella, ¿no? Con Ya ves. alguna de ellas. Ya ves. Bueno, pasa todo eso, como has comentado, te mandan esa carta, te dicen que tu hijo ha salvado a 3 vidas, que no es poco, y cómo es regresar a casa sin él. Bueno, quiero aprovechar para agradecer porque aquellos días que fueron tan largos, tan largos, hubo mucha gente alrededor que a veces yo digo, fulanito no estuvo. Y le digo, hay que ver qué pasó, porque no. Yo estaba allí, Susana, yo estaba allí. O sea, la mente, eh, hubo momentos que no me dejó vivir o ver Ya. lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Pero sí recuerdo a Andrés, mi marido, y a mí sentados toda una noche en Palmete, que es donde nos dejaron que pudiera estar José Andrés. Y la primera noche también sentados los dos en una cama esperando a que nos dijeran, como tú bien dices, que nos mandaron a casa, qué había pasado con José Andrés. Fíjate que él entra a quirófano, nosotros sabiendo que no era
para ninguna mejoría ni nada, sino sabíamos a lo que iba, a dar sus órganos. Y a las 8 o 9 horas que nos llamen y nos digan, ha ido todo bien. Esa llamada es brutal. Ya ves. Lloras de felicidad, de Pero decir, lloras de felicidad, pero a la vez también es asumir, muy ¿no? fuerte. Que tu hijo, en esa operación, lo que ha dado vida a otras personas, pero tu hijo se ha ido, ¿eh? Uf, ahí hay una dualidad Es muy grande, muy grande, ¿eh? es muy grande. Y ahora que he tenido la oportunidad de conocer a tantos padres y madres donantes, es que yo creo que no nos cabe dentro tanto agradecimiento de decir qué grandes han sido. Y la gestión del duelo. Me llama muchísimo la atención que hablemos y hablar de esto, porque fue totalmente diferente la que tú viviste con respecto a la que vio tu marido. Evidentemente, mi Andrés, el pobre también en la situación en la que se encontró, pues fue una situación muy brusca, que el pobre encima estaba en el coche. ¿Cómo ha ido? ¿Cuál ha sido la diferencia entre un duelo y otro? Para que la gente lo entienda. Yo creo que tiene que ser muy fuerte que a él le tocara. Total. Pero es que yo lo que le decía es que él eligió irse con él y no con su madre. Digo, en el último minuto, con quien estaba era contigo. Y él pudo despedirse porque estaba con él. Y yo digo, y egoístamente quiero pensar que José Andrés cambió su vida por la suya, para decir a mi madre no la voy a dejar sin que sea madre. ¿Quién sabe? Yo me agarro a eso, Ya. de decir José Andrés se va, pero yo dejo aquí a mi padre. Y si Andrés siempre me cuenta que la última imagen es que lo miró, hizo así y se miraron los dos. ¿Quién sabe lo que había en esa mirada? ¿Y qué se cambió en esa mirada? El duelo, como has dicho, la situación es compleja por parte de lo que vivió Andrés. Y lo que fue viniendo después, cómo fue surgiendo, cómo fue ese día a día. Yo sé que mucha gente no se atrevía ni a hablar conmigo, ni a Ya, verme, ni a cruzarse los pasillos conmigo en el trabajo o a nivel personal familiar, también en la familia. Se vive de muy diferentes maneras. Yo no voy a hablar en boca de ya, otras personas, pero te puedo decir que yo he llevado a gran parte de mi familia hacia adelante, haciéndoles entender que era su día y su hora, porque eso está escrito. ya. Yo estoy convencida de que todos tenemos nuestro día, que vamos a llegar y el día que nos vamos a ir. Y también sé que José Andrés supo elegir a esta madre, que sabía que no se iba a quedar encerrada en un rincón y que iba a contar el mundo, iba a contar al mundo no solo la grandeza de su vida en 7 meses, porque para mí es como si fueran 7 décadas de todo lo que José Andrés va generando cada día. Y hay muchos que me tachan de loca, que sigan. Por la gestión, ¿no? Del duelo, que no estamos Sí, acostumbrados a que una madre gestione el duelo de esa ¿sabes lo manera. que es desayunar con algún compañero o algún amigo o algún conocido y que te diga, tú que utilizas a tu hijo para salir en la prensa, en la radio, en la televisión? A esta no le duele el niño, ni le ha dolido. Es muy fuerte, tragarte eso. El niño me duele como me duele todo lo que me pueda doler en esta vida. Más que nada, más que mi propia vida. Pero yo no tengo por qué contarlo. Hoy hablo aquí contigo porque es como, no sé, ¿no? Contigo es un hermano del alma, ¿no? Y además porque Pero es muy fuerte, lo que hay que soportar muchas veces, pues porque lo vivas de manera distinta. distinta. El doctor Pérez Bernal dice que hay muchas maneras de llorar,
Ha visto llorar con lágrimas, ha visto llorar con palabras, pero dice que con Susana aprendió que también se llora con sonrisa. Y en esta sonrisa que tú ves, o que puedan ver hoy todos, es la vida de mi pequeño que ha hecho que se transforme la mía propia, y sienta de verdad cómo merece la pena vivir. Tú tenías dos opciones, ¿no? Yo siempre lo digo. Tenía dos opciones, morirme con él o agarrarme a la vida y cantar y saltar con ella, masticar la vida. Es tan grande tener salud, tener gente que te quiera, tener una vida, unos proyectos, unos sueños. ¿Cuánta gente hay muerta en vida? Pero con 20 y con 15 años, que no tienen ilusiones, no tienen ganas, no tienen proyectos. Y tu hijo no podía hacerte eso, ¿no? Yo siempre digo, y una frase que siempre repetimos, no podía convertirse en mi verdugo si yo le había dado mis entrañas y se las volvería a dar. José Andrés se llevó mi vida, pero me regaló una tan grande que no cabe en este cuerpo tan chico. Y lo diré siempre. Y doy gracias, pues porque tuve la suerte de encontrarme con mi marido Andrés, de tener este proyecto de matrimonio, de querernos y querer tener ese hijo. Y también digo que gracias a la vida de José Andrés vinieron sus hermanos después, porque yo decía, con un hijo cumplo con la humanidad. Jamás me imaginaba que iba a pasar esto. Y doy gracias. Y doy gracias a toda esa gente que me ha acompañado y bueno, y al doctor Cañas, que era mi ginecólogo, que lo quiero con locura, ya está con José Andrés también. Decía, Susana, tienes que traer otro hijo. Y recuerdo el prólogo bueno, lo que viene el libro después, que luego lo contaremos, que José María también decía, Dios, que pronto traiga otro hijo. Y traje dos al mundo, mi Álvaro y mi Gabriel. Yo no puedo más que dar gracias, porque la muerte de José Andrés ha sido mi vida entera. Total. ¿Y tú crees que, porque otra de las cosas que se sorprende, incluso los especialistas, ¿no? Que hablan contigo del duelo, de la gestión de la situación tuya, la analizan un montón de expertos, ¿no? A ver qué es lo que has tenido tú que no han tenido otras madres o incluso otros matrimonios, porque normalmente los matrimonios se rompen, ¿no? Ante una situación así, ¿no? Date cuenta que nos mandaron inmediatamente a salud mental, a los dos. Vamos a pasar salud mental. A Andrés con ansiolítico, antidepresivo, bueno, de todo. Y ahora me toca a mí delante de toda una mesa de expertos y me dicen, con usted no podemos hacer nada. Con usted estamos aprendiendo. Es que flipa, ¿eh? Y mi primera reacción digo, ¿y qué hago yo con esto? ¿Me lo trago sola? Digo, ¿qué hago yo? Señora, pero si es que tal y como usted nos lo está contando, es que usted no necesita nada. Estás gestionando el duelo de una manera Usted, total. no. Cuando yo me atreví a preguntarle en aquel momento que me dicen muerte cerebral de José Andrés y le pregunto a José María Javier, ¿mañana me voy a poder levantar? Me contesta, Susana, te vas a poder levantar hoy, mañana, pasado y todos los días de tu vida. Porque hay personas que se tiran una vida entera estudiando, investigando el sentido de la vida y de la muerte, y tú en décimas de segundo lo has entendido. Te vas a levantar todos los días de tu vida. Y así ha sido, Juanse. Así ha sido. Es que no tenías más opciones. Había pasado lo que había pasado y tenías dos opciones, o tirar para adelante o hundirte, ¿no? Y optaste por tirar para adelante con tu dolor. Yo valoro mucho la vida y siento que José Andrés se marchará con 7 meses, pero es que tenemos que aceptar todas las cosas que nos van llegando, pues porque por algo es. Siempre dicen, ¿no? Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, pero tenemos que encontrar el para qué.
¿Y para qué crees que fue la muerte de José Andrés? Pues yo creo que para devolvernos una vida nueva a muchos que han venido detrás, que él cumplió con lo que tenía que hacer y era contarle a esta madre que merece la pena vivir, que vivimos en un mundo que está boca abajo, con una pérdida de valores, una pérdida de tanta humanidad y de tantas cosas, pero que hay mucho bueno. El ser humano sigue siendo bueno. Hay mucha bondad, hay mucha generosidad, hay mucha belleza a nuestro alrededor y hay mucha gente que sigue trabajando porque eso siga existiendo. A mí la fe me ayudó, pero he de comprender que en mi programa sociocultural, religioso, he conocido mucha gente, me ha dado la opción de conocer a mucha gente que no es ni católica, ni apostólica, ni romana. Claro. Y que en esa diferencia está la riqueza. Ya ves. Tenemos ahora mismo el mundo más globalizado, con más de lo que podamos tener, y nos falta tocarnos, nos falta decirnos, nos falta abrazarnos, nos faltan tantas cosas, ¿y por qué no lo hacemos? Si ahí está realmente todo de lo que nos podemos llenar y engrandecernos. Creo que es súper importante eso que estás diciendo, tocarnos, sentirnos. Me encanta a mí las entrevistas presenciales porque no es lo mismo que la videollamada. Tocarnos. Ahí tengo muchas sorpresas preparadas para ti, pero vamos a empezar con una y ahora seguimos hablando de todo esto del duelo porque me parece súper interesante porque todos vamos a perder y perdemos a personas súper queridas y tenerte a ti enfrente y podernos, vamos a decir, consejos, ¿no? Para enfrentarnos a la muerte de esa manera. Consejos nunca me gustan. No, pero sí, los da. Te voy a dar una cosita antes. Ay, por Dios. ¿Ya va a empezar? A ver. Ay. ¿Qué hay aquí? Ay. Me encanta ya. Mira, mis niños que serían músicos. Pero parte el papel, eso. Sí, que tú eres de las que me pone muy nervioso. Porque me gusta mucho. Esto es porque mis niños que han dejado la música y me da mucha pena, ¿vale? Con nosotros. Los dos con el piano y el saxo y ver el papel me lo has recordado. Bueno, ya le doy la vuelta. Sí. Ay, por Dios. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Madre mía, qué bonito! Sabes que... ¡Ay, por favor! Eres todo en ese proyecto, en mi vida. Oh, ¡qué cosa! José Andrés forma parte de mi vida. No lo he conocido, pero la energía que transmite su madre es tan grande que muchas veces está con nosotros. Es decir, hablas de él en presente, en cómo nos ayuda, en cómo está nuestro día a día. Que yo ese niño, de verdad, lo siento aquí. ¿Tú has visto qué ojos tiene? Y creo que me ayuda también en mis proyectos y tú estás aquí desde que empezó esto y en mi vida en general. Y bueno, de alguna manera, como sé que él está en tu vida de muchas formas, queríamos hacerlo presente, como hemos dicho, tocarnos, sentirnos. Qué maravilla. A través de este detalle que no es... Es maravilloso, es precioso. Y que lo tuviera. Es precioso. Bueno, verás, Juanje, tengo que aplaudirte, pues porque cuando se creen los sueños y se hacen realidad, como es este podcast, hay que dar gracias. Hay que dar gracias pues porque tú te lo has trabajado y te has vuelto... Has creado ese mundo alrededor de este podcast que yo creo que es maravilloso porque estás contando cosas maravillosas que nos pueden servir a todos. El otro día regalaste el libro. El libro, además regalé el... ¡Ay! Menos mal, gracias. Que me estaba haciendo el culete, que me estaba doliendo. Pues esa entrevista me encantó y le doy un abrazo desde el corazón a Juan Enrique porque me encantó esa entrevista. Pero quiero agradecerle también las palabras tan maravillosas que te envió después de leer el libro. Porque había leído Lágrimas de vida. Entonces,
Te Es que tengo que felicitar, de verdad, Juanle, pues porque proyectos como estos hacen realmente que el mundo vaya cambiando y que el mundo vaya girando. Y te digo una cosa, tenemos que seguir haciendo que el mundo gire. ¿Para qué? Para que ese mundo nos abrace a todos. Hay que zarandearlo de vez en cuando. Y eso, para que la gente lo entienda, que no haya visto una entrevista que vino un experto a hablar de criminología y demás, pidió un ejercicio de que el anfitrión regalase un libro. Y yo regalé el libro, pero no regalé el libro suyo de Susana, sino el primero que me regaló firmado y todo, porque yo sentí que se lo tenía que dar a él. Entonces pues me quedé sin libro y pues me lo trae. Y también detallarle a las personas que estáis escuchando que me dice Juanle, no es que se esté equivocando, es que desde el principio ella un día decidió llamarme Juanle. Y ya, pues eso se ha quedado. Entonces, ella me dice Juanle, ¿vale? Es que no me sale de otra manera. No le sale Juanje, le sale Juanle. Así que, bueno, eso es así, es maravilloso y me encanta. Así que bueno, te doy las gracias. Y cerrando este capítulo del podcast, me encanta pues porque mis hijos, Álvaro y Gabriel, pues también te siguen y se sienten orgullosísimos, pues de que estas cosas se hagan, ¿no? Entonces él quería empezar un canal de YouTube y están ahí. Y oye, el contagiar a generaciones más jóvenes en que las cosas se pueden conseguir y es maravilloso. Y yo creo que cuando se habla mal de las redes, de los medios de comunicación, de todo este tipo de cosas, primero, los podcasts no tienen que quiten audiencia a nada. Cuando, por ejemplo, hay televisiones que no reconocen, las fuentes, ¿no? Pues porque dicen, oye, queremos tus invitados, pero quiero decir, aquí cada uno tenemos nuestra parcela. ¿Se ha perdido el periódico de papel? No. Está el periódico digital. Claro. Y hay tantas, se está transformando todo. Es que todo se transforma, pero al final todo es lo mismo. Comunicarnos. Así es. Yo también creo que la ventaja de YouTube en este caso es que está democratizando que una persona así, independiente, pueda crecer y dar un servicio, en este caso, a la comunidad de aprendizaje y tal, y ese es el valor que tenemos. Y una independencia aquí brutal. No tenemos ni políticos, ni marcas, ni nadie que nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Porque podemos decir ahora me entero. Ahora me entero. Entonces eso para mí me está llenando tanto. Y esa independencia que como yo soy enfermero, tengo mi trabajo ahí cuando quiera y no necesito económicamente que nadie me diga o haces esto o no tienes para comer, ¿no? Afortunadamente eso cada vez va mejor y esperemos que siga así, pero que si no, el día que yo me venda porque me digan lo que tengo que hacer, yo cojo, me vuelvo a mi enfermería y soy muy feliz. Pero bueno. Que no sea. No, mira, que esperemos que seguir ahí y que suscribiros, que es muy importante. Sí, por favor. Yo siempre digo que así sea, en este caso. No quiero que sea. Así es. Bueno, pues volviendo y retomamos la conversación. Me ha encantado, volviendo gracias. del duelo, de la gestión del duelo. Todos perdemos a seres queridos, ¿no? Y ante la frase esa de que el tiempo lo cura, ¿tú crees que esa frase es cierta o esconde trampa? A ver, cuéntame. Esa frase me cae fatal. Porque en realidad el tiempo no lo cura todo. Siempre siento que es lo que nosotros hacemos con el tiempo lo que hace que vivamos de una manera o de otra, que lo gestionemos de una manera o de otra. Y es tan importante cómo nos tragamos ese tiempo, cómo lo vivimos, cómo lo compartimos y qué hacemos con ese tiempo. Pueden pasar 20 años y estar en el primer punto de partida. ¿Por qué? Pues porque ves que es una muerte injusta, porque me ha pasado a mí, porque le ha tenido que pasar a él, ¿no? ¿Y por qué crees que le tenemos tanto miedo a la muerte? Hombre, el otro día tuve la oportunidad de estar con un experto en bioética, José Antonio Sufo, que me decía que 20 años después de lo que a mí me había pasado es que la muerte sigue siendo un tabú. Si antes lo fue el sexo, es que la muerte no se lleva, pero no se lleva ni de hace 20 años ni se lleva ahora. La muerte la maquillamos, la muerte, si antes decíamos que los abuelos cuando habían muerto se habían ido a París, ¿cómo se van a ir los abuelos a París? El abuelo ya no vuelve. Mira, tengo la oportunidad de ir a muchos colegios, a muchas asociaciones, institutos y estar con mucha gente de hermandades, de cofradías. Bueno, y cuando les hablo a los niños de la muerte, me dicen, ¿por qué no hablamos de estas cosas nunca ni en casa ni en el cole? Y te enseñan
Vimos de espalda a ella y es la única certeza que tenemos. Claro, porque los niños lo viven con tanta naturalidad. Yo recuerdo que en aquel momento, cuando pasó lo de José Andrés, hubo muchos amigos que tenían hijos que desaparecieron de mi vida. Ya. Sin embargo, hubo uno, el hijo de Jorge Morillo, con 7 añitos, que le dijo a su padre, porque él venía mucho a casa y estaba mucho con nosotros, quiero ir a despedirme de mi amigo. Y vino. Ya ves. Y estuvo allí en la sacristía de los franciscanos, que antes los iba a nombrar y al final... ¿Dónde hicisteis allí? Donde estuvimos esos 3 días. 3 días. Con nuestros franciscanos en Palmete, con el querido padrino al que tanto queremos, Sebastián, que no estamos juntos todo lo que quisiéramos, pero que al que le debemos tanto. A esa comunidad entera, con Francisco Arellano, con Mis Chanclas, con toda esa gente. Y ese barrio entero que se volcó durante 3 días. Y llegar ese niño a la sacristía donde estaba José Andrés y querer que su padre lo cogiera en brazos para darle un beso. Moisés. Y ocultamos, sin embargo, a los niños la muerte. Totalmente. No, al tanatorio, no. No, ni contarle que estamos malitos, ni que está... Vamos a ver, pero si eso es un proceso. Y ahí es donde empezamos que ya a hacer la mala gestión, ¿no? De la muerte, ¿no? Hombre, a nivel personal yo pienso que es que trasladamos nuestros miedos a nuestros pequeños. Ya. Y no hay derecho a eso. No se les puede evitar lo que es evidente. Nadie nos vamos a librar de la muerte. Y es lo que hablaba con José Antonio Sufo, que parece mentira cómo no gestionamos las emociones si no las trabajamos. Ya ves. Es que hay que trabajarlas desde pequeñitos. Y cuando en caso vuestro, cuando os hacéis enfermeros, es fundamental trabajar eso, porque de repente te encuentras pues con un niño que muere, con una madre con 25 o 30 años que deja un niño pequeñito. ¿Y cómo reaccionas? Puedes tener, como él me contaba en la entrevista, puedes tener situaciones en las que desafortunadamente das una mala información o una manera de trasladar el mensaje o puedes hacer daño. Ya. Entonces, es tan importante que trabajemos nuestras emociones y que, oye, que no nos asustemos. Que si yo quiero llorar, lloro, y si quiero patalear como yo hubiera querido patalear en aquel hospital, en aquel pasillo, yo decía, ¿por qué no hay una habitación de 1 metro por 1 metro, aunque sea donde guardan las escobas, donde podamos gritar y patalear? No, que a mí me habían contado que había veces que a algunos profesionales, allá hay otra loca o otro loco que han perdido un hijo, ahí están gritando. Perdona. Es que son situaciones en las que no nos ponemos en el lugar del otro. Y entonces, al que no entiende tu forma de llevar el duelo, ¿tú qué le dirías? Yo el que no le guste que no mire. Y fin. Es que me da igual. ¿Pero por qué crees que hay...? Porque realmente juzgamos a todo el mundo por todo, ¿no? Por eso es. Juzgamos demasiado, Juanle. Y yo a veces, cuando pienso o siento algo de alguien, es que digo, es un error mío, algún fallo en mí, que, oye, que bastante sufrimiento hay ya en la vida, y en el día a día y en tantas cosas que nos suceden, como para ponernos a pensar y a juzgar en el otro. Verás, yo no dudo ni juzgo ni nada a cómo lo vive y lo sigue viviendo mi marido. O como mis hijos, en una entrevista que nos estaban haciendo en el National Geographic, uno de ellos se levantó y dijo, no quiero. O que me digan, es que nosotros no hemos conocido a nuestro hermano. Para nosotros nuestro hermano es un héroe. Ya ves. Pero no, todo el mundo nos habla de él y nosotros no lo hemos podido conocer. Porque tú, ¿cómo le contaste a tus hijos todo lo que ocurrió? Bueno, es que José Andrés forma parte de casa. Está... en todos lados. Claro, hay fotos de José Andrés por todos lados. Ven que yo estoy todo el día hablando de José Andrés. Y ellos incluso, recuerdo una vez que era muy pequeñito, Gabriel, me mandó a llamar su profesora de estos de preescolar.
Y me dice, mira, que es que el niño tiene un problema. Y digo, ¿qué le pasa al niño? Dice que tiene un amigo imaginario y se lo cuenta a los amigos y se llama José Andrés. Digo, no, no es un amigo imaginario. José Andrés es su hermano, pero que está en otra dimensión, está en el cielo. Entonces, ellos hablan con naturalidad de su hermano desde Es pequeñitos. verdad. ¿Y de la muerte? ¿Cómo le hablabas a tus hijos? Porque al final, de alguna manera, has tenido que contarle todo y enfrentarlos a la muerte desde pequeños, ¿no? Totalmente, ¿Y cómo le hablabas? totalmente. Pues yo le contaba a mis hijos, pues como su hermano hubo un accidente de tráfico y que la gran victoria de aquel momento es que se marchó dando vida a otros niños. Entonces, para ellos eso es algo tan asumido que han hecho un montón de trabajo en sus colegios, luego en el instituto y ahora ya en la universidad, pues con el tema del trasplante, con el tema de la donación, con el tema de la muerte, y lo cuentan como si fuera algo, bueno, lo que debe de ser. Ya ves. Yo tengo compañeros que me han llegado a decir, es que tú eres muy dura con tus hijos. Digo, dura no. Yo hubo un tiempo que trabajaba en San Juan de Dios, en la obra social, que llevaba a Madrid, toda la parte bética y las islas. Y, por ejemplo, hacíamos actividades con los niños de San Juan de Dios, de la ciudad de los niños, que lo llevábamos a lo mejor a parques de atracciones o lo llevábamos a ¿sabes? De esto de aventura. Y claro, yo me llevaba a mis niños conmigo. Mis niños daban de comer a esos niños. Eran niños y les daban de comer a esos niños, Pero eso no ser duro. ¿sabes? Al Entonces yo final es... decía, lo que ve esta madre, Claro, que esos niños lo vean también. No claro. tengo por qué luego contarles, porque nunca mamá, tú tienes unos amigos muy raros. Uno en la silla de ruedas que no habla Ya, y que te mira y que no dice nada, pero mamá, qué chulos son tus amigos. ya. Era Mostrarle a la lo que vida, ¿no? Y es no que es, ocultarle, es decir, lo que está en hombre, nuestra sociedad y que entre todos pues nos podemos ayudar. claro, y se montaban con esos niños a caballo, que eran niños que de las sillas de ruedas, quiero decir, que es que lo han vivido desde pequeñito. Entonces, claro, esa diversidad de la vida Mm. en la que ellos se han criado, pues para ellos ahora hay tanta... Lo normal es que llegaran gente a casa y se quedaban en casa. ¿No se va a quedar? Tu amiga no se va a quedar, porque para ellos lo natural es que todo el mundo entre en casa, una casa de puertas abiertas. Entonces, tanto la vida como la muerte, como compartir esa vida es sagrado, ¿no? Hablando de compartir esa vida, al final algunos, como tú decías, están aprovechando toda la situación para hablar en la prensa y tal. ¿No crees que tú al final lo que has hecho es, con todo esto, el bálsamo para tu dolor es compartir esa vida, mostrarla al mundo y así estás divulgando sobre la donación de órganos y de la gestión, en este caso de la muerte y tal, y eso te sirve también para agarrarte en tu día a día ante el dolor? ¿Puede ser por eso? Yo para mí ha sido mi terapia, Tu terapia, ¿verdad? totalmente. Desde empezar a escribirla Claro, con este libro, con lágrimas de vida, que que tus lágrimas agradezco se convirtieron en en vida vida. totalmente, que doy gracias a la editorial, sígueme, doy gracias, bueno, porque Javier es la editorial de su congregación Ujú, y los operarios diocesanos, y doy gracias pues a su director y también a quien diseñó ujú. esta portada y ese dentro tan maravilloso del libro, que es Cristian Hugo, que, bueno, ellos me preguntaban, porque yo el libro se iba a llamar Cariñoterapia, porque yo creo que el amor es lo que sigue salvando el mundo. Ya. Y sin embargo me dijeron, ¿sabes que al leer el libro nos hemos dado cuenta que hay tantas veces la palabra lágrimas como la palabra vida? Dice, es equivalente, siendo una tragedia, como las lágrimas y la vida están equiparadas. Yo creo que, fíjate, ahí está la respuesta de mi vida entera. Para mí la muerte y la vida han significado la misma cosa. No hay que estar viva nada más Ya para ves. morir, y que mi dolor, mi duelo y toda la manera de gestionar todo ese sufrimiento ha sido gracias a la propia vida que he elegido. Porque siempre hay esas dos opciones que hemos dicho. Claro. Elegir la que tú quieres. Y tú optaste por Y contarlo. somos totalmente libres para hacerlo. Yo opté por contarlo porque a José María yo le dije, José María, yo tengo un montón de cosas escritas. Dice,
No seas egoísta, lo tienes que contar al mundo, porque puede servir a mucha gente. Y yo decía, ay, por Dios, pero si es que toca lo sagrado. No, es que son Claro. cosas muy personales, que son cosas muy íntimas. Sí, Susana, pero pueden ayudar a otros. Mi gran terapia, a todos los niveles, ha sido siempre el que mi dolor haya podido servir a otro. Y doy fe que la conozco mucho, muchísimo y sé que es así, además. Pero todo eso me ha salvado. Ya. El ayudar a los demás, para ti es salvación, es fuerte, pero... Y- Es fuerte, es una pena que sea fuerte, ¿no? Pero que en ese mundo en el que tiramos muchas veces para el egoísmo, ¿no? En tu caso es solidaridad a unos niveles brutales. Y que yo sé que, por ejemplo, hacer lo que estás haciendo hoy, ahora te lleva 2 o 3 días. Sí. Verás, que esto no es... Sí, porque es soltar. Es remover. No, porque es tocar esa parte sagrada que todos tenemos y que normalmente no compartimos porque ¿con quién lo haces? ¿Con quién lo hace? ¿Quién te soporta a ti? Ya. Como una vez que fui a uno de nuestros arzobispos y le dije, es que de verdad siento soledad en la solidaridad. Y me dijo, claro, ¿quién va a seguirte a ti? Vamos a rezar una Ave María. Digo, pues con eso no estoy salvada. Yo necesito una respuesta. Claro, hasta que descubres que nunca estás sola. Ya. Con personas que están a tu alrededor y, como has dicho, en esa ayuda, pues encuentras... No, y mi viviente también. Bueno, y José Andrés, por supuesto. No, Está ahí. José Andrés y Jesús de Nazaret, el viviente. O sea que yo creo que es una fuerza tal la que he podido sentir y sigo sintiendo que solo puedo agradecer y no cabe en este cuerpo tan chico, que tú sabes que es muy chico. Bueno, ahora hablaremos también de la donación. Son tantas cosas. Son tantas cosas. Ahora hablaremos también de la donación, pero tengo una cosa aquí para ti. Ojo. A ver qué es. Me pongo nerviosa. ¿Que te pone nerviosa? Sí, porque a mí me encanta dar sorpresas pero que recibirlas está una menos acostumbrada. Para decirte que eres una persona ejemplar, llena de vida, llena de bondad. Hermanita, mira dónde estoy. Es tu rincón preferido. Estoy aquí para decirte que eres una persona ejemplar, llena de vida, llena de bondad, de generosidad y de mucho amor. Eres una persona que transforma el dolor en esperanza. Y gracias a ese carácter y a ese temperamento que tú tienes, pues pudiste hacer que el mayor dolor de nuestra familia se convirtiese en una cadena de solidaridad desde hace ya 20 años. Estoy orgullosa de toda la labor que estás haciendo por la concienciación de la donación de órganos y de tejidos. Cuando a mí me llega una persona que ha sufrido una pérdida de alguien querido, siempre le digo que te escuche. En alguna de tus charlas, en alguna de tus entrevistas o en un podcast. Y porque es una lección de vida, es una lección de fuerza y de esperanza. Todos los valores que nos han transmitido nuestros padres, nosotros los ponemos cada día. Ahí, en la bandeja de nuestro día a día. Y todo eso lo sabe toda persona que tenemos a nuestro alrededor. Lo vive con nosotros y lo comparte con nosotros. Una de nuestras palabras preferidas es gracias. Yo doy las gracias por haber nacido en la familia donde estoy y por tener una hermana como la que tengo. Eres un ejemplo de pura vida. Yo me siento afortunada de tenerte como hermana. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir la misión que nos ha dejado José Andrés y que es concienciar por la donación de órganos para que otros niños, niñas y adultos puedan tener una mejor calidad de vida. Y como tú dices, cuando terminas alguna charla, conferencia o entrevista, nunca sabemos en qué parte de la balanza vamos a estar, si dando o recibiendo. Yo soy donante. ¿Y tú? Te quiero, hermanita. ¡Qué bueno! Ha acabado como yo. Tú vas a acabar como un mapache. Como siga llorando. ¡Qué bonito! Y bueno, yo amo a tu hermana. Pero si es que mi hermana es mi otro yo. Pero es que tu hermana es un ser... ¡Buah! Es que no sé. Es que mi hermana es mi otro yo. Es la prolongación. Pero, lo que digo cuando... pero a la vez sois tan diferentes, ¿eh? Sí, sí.
Totalmente. Total. Bueno, ella es la calma y yo soy la tempestad. Totalmente, vamos. Ella es eso, calma, pero siempre está ahí. Yo es que la amo, te lo prometo. Sí, sí, es que Y le ha costado hacer vídeo a la pobre, ¿eh? Porque ella no sabe hablar como sí que no, eres tú. no, lo sé, de verdad, lo sé. Bueno, yo siempre digo que tengo ese otro yo y la suerte de tenerla ahí, que si algún día me pasara algo, yo sé que ella va a ser una madraza con mis Ya ves. hijos y vamos, estoy convencidísima, ¿no? Y me siento muy segura y muy feliz de, bueno, pues la verdad, la familia que tengo. Es que soy una gran privilegiada desde mis padres, que nos han educado y enseñado tanto, tanto. Mi Pepe. Tu Pepe y tu Mari, Y mi con su Mari carne con tomate y que me hace unas ensaladillas. ¡Buah! ¡Qué buena! Y el y tallín. el tallín de carne. Bueno, ya lo Este verano. celebraremos todo, si Dios quiere. Pero, Juanle, mi hermana es que es... Yo siempre digo que si yo no la tuviera a ella, a mi marido, que hace que cuando yo no estoy, no se note. Y son parte de mis alas para poder volar. Si no, por ejemplo, no podría hacer cosas pues como hoy estoy Ya ves. aquí y tantas cosas que se han hecho durante estos 20 años que a veces la pienso y digo, es increíble, no sé cómo Ya. se han podido hacer tantísimas cosas y tener tan... Es verdad, ella habla de la cadena de solidaridad, ¿no? Hay tanto que agradecer y a tanta gente. Esa caja todavía no la hemos abierto, es decir, Oh, ahora uf. la abriremos. Pero como hemos dicho, lo que le ha dado sentido a tu vida es compartir, divulgar y Sí. sobre todo sobre la donación de órganos para salvar vidas. ¿Por qué crees que hay que donar órganos? Para que todo el que nos esté escuchando pues sepa a través de ti el por qué crees que tiene que donar órganos. Una figura fundamental en el mundo de la donación y el trasplante y es nuestro Monseñor Cardenal Amigo Vallejo, que fue el primero que cuando en aquel entonces, hace muchísimos años, el doctor Bernal pegaba las puertas de Ujú. hermandades, cofradías, asociaciones y tal, y todo el mundo le cerraba la puerta. Ese cardenal, entonces arzobispo, levantó una tarjeta de donante de órganos y ahí cambió. Hubo un antes y un después, porque hubo mucha gente que se creía que se tenía que ir al otro mundo enterito, Ya. enterito. Y que verdad que es las palabras que él escribió, no te lleves al cielo lo que aquí necesitamos. Es así, Juanle. Cuando nos vayamos, o nos incineran, o nos entierran, y hay tanto de nosotros que podemos donar. Fíjate que hubo un año que me ofrecieron dar una charla en Barcelona, en un congreso de ortopedia pediátrica, y digo yo, Dios mío, ¿qué hago yo eso en el SEOP? Digo, yo no voy primero porque no tengo ni idea de lo que es ortopedia pediátrica, pero por otro lado, porque parte de José Andrés estaba allí. Ya. Entonces mis amigos me decían, mira qué chulita, ella tanto habla de donación de órganos, tanto habla de tal, y ahora resulta que te ofrecen, y encima en Barcelona, donde hay parte de José Andrés, que tú vayas a hacer la charla magistral del cierre de ese congreso y no vas a ir. Y digo, pero ustedes, ¿por qué han querido? Dice, pues mire usted, queremos que usted venga, ya sabemos que es analfabeta en este tema, pero no en la donación. Y usted está hablando siempre de donación de órganos. Resulta que hay muchos niños que pierden sus miembros, sus brazos, sus piernas, porque no hay donación de huesos. Oh. Ahí entendí, claro, yo hablaba de donación de sangre, donación Sí. de médula, donación de córneas, donación de hígado, riñón, pulmones, pero jamás había oído hablar de donación de huesos. La de piel también la había escuchado. Ujú. Claro, cuando yo escuché eso, yo di mi testimonio allí ante todos los... Y siempre cuando hablaba un ponente eran 5 minutos de preguntas, cuando yo terminé fueron casi 5 minutos de aplauso. Ya ves. Yo decía, Dios mío, traigan ustedes a más periodistas que no conozcan el mundo de la ortopedia pediátrica a entender lo que significa lo que ustedes hacen. Ya ves. Claro, es que no hay donación de huesos de niños.
Y O como, sea, es muy complicado. claro, Entonces, pues llegan a perder sus miembros, pues porque tienen que ir, no, que no hay manera. esa divulgación, el compartir, Qué bonito. te ha dado reconocimientos muy importantes, que yo Bueno, sé que para ti eso es, bueno, lo de menos, pero sí que hace poco te han dado un premio bastante, que ha sido muy especial, sobre todo por las personas que has conocido. ¿Qué me contarías de este último premio? qué maravilla. He tenido la oportunidad de estar en Tarragona con los premios One, con Ángel Juárez, que es increíble. Ese hombre es un luchador Ujú. nato. Yo creo que lo conocí a través del padre Patera, y yo creo que es que al final todas las personas de esas energías y esa manera de vivir la vida y contar con el mundo, pues nos unimos, ¿no? Y Ángel ha sido un gran regalo para mí, pues porque él también tiene una enfermedad, pero es que lucha todos los días, pero lucha con los demás, pues alborotando todo su alrededor con reivindicaciones. Es alguien brutal. Y bueno, yo he conocido gente maravillosa. Tuve la suerte que me presentó Maite Carrasco, que es una periodista, ojalá algún día la tengas aquí en el Ojalá. podcast, porque es una corresponsal de guerra que más allá de esas trincheras que ha conocido, nos puede contar mucha vida que hay ahí detrás. Un periodismo brutal y con una manera de vivirlo también muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues ella me presentó, pero luego conocí pues, a Cristina Allarás, conocí al magistrado Bosch, he conocido gente maravillosa del mundo de la investigación. Y ahí, bueno, pues tuviste ese Qué reconocimiento que fue bonito. Bueno, brutal. que lo único que te recuerda es que hay que seguir trabajando, Efectivamente. porque es que es una gota en el océano, pero que todas esas gotas sumamos. Y yo ahora voy a abrir esa caja, Oh, ¿vale? ay, Bueno, Dios la vas a mío. abrir tú, te la voy a dar yo. Madre mía, hoy no salgo viva de aquí. Ay, Juan. Todo tuya. Ay, todo. Ábrela. Voy a beber agua un poquito. Venga. Me siento como una niña el día de Reyes. Ya ves, te está llevando bastante sorpresa, ¿eh? Madre mía. Ay, me tuvo que hacer esta foto. Ah, Ay. ¿quiénes son? Hacía tiempo que no lo veía. Bueno, este año hemos hecho un homenaje para él de los 100 años, que creo que ya tocaba. 100 años de su nacimiento. Mi José María Javier con mi José Andrés. Tu maestro, el que te llevó a la televisión, ¿no? Y a ese Sí. programa que tienes hoy. Sí. ¿Y tu niño? Mi sueño siempre había sido hacer televisión. Empecé en mi radio local en La Línea, Radio Frontera, y después en la televisión local en Canal 5 con los hermanos García, los que tanto quiero. Uno de ellos ya también está en el cielo. Y tanto me han enseñado, me dieron la oportunidad de estar delante de una cámara pues, tan chica, ¿no? Hablamos de hace más de 40 años. Y como José María Javier me dio la oportunidad de que yo decía, ¿qué hace una chica como yo en un programa como este? Yo no encajaba mucho en el programa religioso, yo decía, una hippie como yo, con un corazón tan hippie, tan... Sí, José María. Y le llamaba al duende de luz a mi chiquitillo. Y si tú tuvieras ahora mismo la oportunidad a hablar con José Andrés y darle un susurro antes de dormir, ¿qué le dirías? Te quiero. Esos te quiero que le doy a sus hermanos, o ese beso que le doy antes de dormir, y siempre en esos besos y en esos te quiero está él. Y si tuvieras que ponerte ahora mismo frente a esa Susana, ¿no? En ese momento en el que le dicen muerte cerebral y que luego viene todo lo que vino y toda la situación que viviste, ¿qué le dirías? Qué valiente.
cuando me veo o cuando me escucho, es como una tercera persona. Si, si lo pienso, no creo que pueda ser yo. No, es increíble. Si me paro a pensar, es una locura. Digo, ¿cómo has podido? Debe haber algo muy grande, porque no es normal, ¿vale? Te lo digo yo. No, no es normal. Yo Por no me eso se ve entiendo, quiero decir que es que que tú eres la lo que primera. actúa en mí, y yo sé que soy un instrumento para muchas cosas, pero ni yo misma me podría entender. ¿Y con Algún qué? día espero terminar un libro que empecé y no Sí. acabo, con mi querido psiquiatra, el doctor Jaime Rodríguez Sacristán, que decía que estaba aprendiendo tanto conmigo, en el que se llama A medias con mi psiquiatra para certificar que estoy loca totalmente. Claro, para todas esas personas que sienten que aquel día perdí la cabeza y no la he recuperado. Y el subtítulo me encanta porque es Del dolor al amor. Joder. Este libro se puede adquirir en Amazon. Todo aquel que quiera conocer un poco más de esa historia, porque aquí es brutal con la sensibilidad que se toca, cómo se conoce a José Andrés, la situación, me parece brutal y sobre todo lo que hay detrás, ¿no? Que es la donación de órganos, que es muy importante. Y me encanta porque hay gente que nunca ha leído y cuando lo Sí. lee dice, parece que lo he escrito yo. Sí, además es muy sencillo de leer, sí, muy fácil, es cierto, muy recomendable. Así que ya sabéis, si queréis conocer un poquito más de su No me historia. has preguntado qué le diría yo a Javier. Y un momento que no me he dejado terminar, espérate. Venga, vamos a adelantarnos. ¿Qué le dirías a Javier? Pues me hizo descubrir otra iglesia, que es esa iglesia de a pie. Esa iglesia, porque yo me he criado con las hijas de la caridad, a las cuales admiro y quiero muchísimo. Hay muchos referentes ahí, pero con él descubrí una iglesia muy potente, de esos misioneros y esas personas que se entregan en cuerpo y alma y hacen tantas cosas y que están, como él dice y ha dicho siempre, en primera línea con el tema del SIDA, con el tema de Que las esa parte drogas. buena de la iglesia que también existe, Mucha. a pesar de, bueno, de Mucha. todo lo que Yo también conocemos, evidentemente. Me siento orgullosa de pertenecer a esta Santa Madre Iglesia, aunque hay muchas cosas que Que hay que me cambiar. encantaría que cambiaran y Pues otras sí. muchas cosas en las que creo que hay que avanzar. Pero hay mucha gente joven también que también lo cree y que son savia nueva para seguir a ese viviente Jesús de Nazaret. Y José María, aunque no se le debe decir maestro, para mí de vida y profesión se lo ha sido. ¿Y con qué te quedas de la vida? Con la esperanza. Y no sé si tienes algo más que añadir. Que te quiero. Y yo, muchísimo. Porque has hecho este año tan complejo para mí, que lo sabes, lo que hemos disfrutado de muchas cosas, pero Oye, no he nombrado sí. ni a mis hermandades, ni a mis Bueno, es que Susana, cofradías, los conoces tanta cirios. gente que te hace falta dos podcasts para ti. No, porque es que son gente que está banderando Ya, con es un verdad. cirio en tantas De hecho, hermandades mira, y lo tenemos aquí. cofradías. Claro, con la leyenda Lágrimas de Vida de David Díaz Cantelar en ese cartel del 2008 que consiguieron que se llevara Sí, a la pero- realidad en las hermandades y están haciendo tanto bien. Pero es cierto, y no es mentira, la cantidad de gente que conoce, Sí. que están contigo en los proyectos. Bueno, que mi guau. Melu, que si no me mata. Sí, Mi efectivamente. Melu con su canción Lágrimas de Vida, que Ay. fue la que abrió Sí. todo este tema, con Javier Ojeda de Danza Mm. Invisible, que hacen ese tema tan bonito. Mi banda Veracruz de Utrera, de la cual soy madrina, que esa banda hace la primera marcha procesional Lágrimas de Vida, y Julio Marbizón me prometió que la iba a adaptar y que la iba a terminar y no la termina. A ver si algún día también la puedo ver ¿Cómo y has dicho? escuchar. Hay Es tanta tanto. gente, Susana, que está detrás tuya, que te hace falta dos podcasts. Pero bueno, siempre está un tercero, como siempre digo. Si queréis, Bueno,
escribidnos un comentario, que vuelva a Susana, o preguntas que queráis que le hagamos, es muy importante. Ya sabéis, me encanta saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo creéis también que en vuestro caso gestionaríais una situación así? Si os ha parecido extraordinario la forma en la que Susana ha vivido el duelo y la muerte de su hijo. Y ya, Susana, darte las gracias. Como te he dicho, ha sido un año complejo por mi parte, bonito pero complejo, y has estado ahí con ese proyecto y con todos los restantes que he tenido antes a este, y te doy las gracias. Te quiero, a ti, a tu familia, por todo. Quiero agradecer a mis hijos Álvaro y Gabriel por estar ahí, por soportar a esta madre, que sé que es muy pesada, y a mi marido pues por que sigamos, ¿no?, con ese amor a veces muy difícil, porque el matrimonio también a veces surge sus altos y sus bajos, pero mantenernos en ese amor que nos tuvimos y que ojalá siempre nos tengamos, y que José Andrés también sea ese punto de unión y que no sea de separación, que a veces cuesta aceptarlo de una manera o de otra. Pues ahora sí, muchísimas gracias. La última pregunta que le hacemos a todo el mundo: ¿qué consideras que es la felicidad? Momentos como este, de poder compartir esa parte sagrada que llevamos dentro. Gracias. Gracias a ti. Y a vosotros, como siempre os digo, muchísimas gracias por haber estado ahí. Si tienes algún testimonio de superación, un trabajo interesante o algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com, un WhatsApp 621-681-044, y como os he dicho antes, porfa, suscribiros, darle a me gusta, compartir, porque vosotros sois los que estáis haciendo grande este proyecto, y escribirnos un comentario con lo que os ha parecido esa entrevista. Y por supuesto, como siempre digo, gracias, gracias y gracias.